Poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Gracias, Señor del cielo, por tan grande muestra de amor, Señor, ofrecida por nosotros, que nadie pudo, Señor, hacer lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por haber cambiado el rumbo de nuestro destino eterno y darnos ahora la esperanza de una vida gloriosa, de una vida, Señor, eterna contigo. Señor, gracias. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que sin ti no somos nada. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dicen amén, mis hermanos. Aleluya. Vamos entonces, hermano, hermana, a orar a nuestro Padre Celestial por las diferentes peticiones de oración. Vamos a pedir, en esta petición se pide restauración, salvación por los perdidos, los que se han alejado del Señor. A los lugares más lejanos, donde está el enfermo, la enferma, aquel que está postrado con cáncer, con tumores, con enfermedades incurables. Dios mío bendito, muestra tu poder, tu misericordia, y toca, Señor del cielo, que esas enfermedades, Señor, puedan ser testimonio, Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, para que tu nombre sea exaltado, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesús pedimos bendición, Señor, por esta nación, Señor del cielo, por nuestro presidente. Dios mío, óbrale, Señor, obra en su corazón, llénaselo de justicia, de misericordia, de verdad, Señor del cielo. Hazlo rodearse, Señor, de hombres y mujeres que conozcan tu palabra, puedan llevársela, Señor del cielo, y puedan, Señor, recibir, Señor, una luz del cielo de cómo gobernar, Señor, con justicia, para que, Señor del cielo, esta nación se vuelva a ti, Señor, y volvamos a confiar plenamente en ti, Señor del cielo. Obra, Señor, ten misericordia, Señor, del extranjero. Permite que una enmienda migratoria sea aprobada, Señor de la gloria. Muestra que por sobre el poder de los gobernantes tú tienes la última palabra, Señor del cielo. Pedimos por los jóvenes soñadores. Dios mío, permite que esos programas de ayuda, Señor, continúen vigentes en favor de ellos, que puedan coronar su carrera, puedan, Señor, llegar a ser útiles, Señor, a la sociedad y a ti mismo, Señor, en tu obra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos también, Señor del cielo, que nos bendiga, Señor de la gloria, en la lectura de tu palabra divina, Señor, que seamos edificados, exhortados, que tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es tu voluntad, Señor del cielo. Tu Espíritu Santo, Señor, tome posesión de nuestra vida, de los que estamos en este auditorio, para que tu palabra llegue con libertad, sin prejuicios, que podamos, Señor, recibirla y atesorarla, y que dé fruto, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor del cielo. Bendice también, Señor, a los que nos escuchan, Señor, a través de esta red cibernética, Señor del cielo. Que también tu palabra, Señor, haga mella en sus corazones, y tú obres y salves y restaures, y tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Añade, Señor, a tu pueblo, a aquellos que tú has predestinado para vida eterna, por Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador, y nuestro gran sumo sacerdote. Lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor,
y amén. Dicen amén, mis hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos y hermanas, para los que trajimos Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Capítulo número 28 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer. Y leemos entonces el versículo número 8, que nos dice de la manera siguiente: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Es interesante, hermano, hermana, el ver cómo, hermano, la obra de Dios, los milagros de Dios, porque realmente no es, hermano, cosa de todos los días, el que se dé un movimiento telúrico como este, hermano, milagroso, el que un sepulcro, hermano, sea abierto, el que resucite, hermano, un ser, y que un ángel pueda, hermano, descender del cielo y hablar con los seres humanos. Realmente no es, hermano, cosa, hermano, que a diario se escucha, es un milagro. Entonces no es de extrañar que estos acontecimientos, hermano, logren, hermano, que las emociones del cuerpo, hermano, por encontradas o contrarias que sean, se manifiesten en la vida. Porque ahí dice, hermano, que ellas, hermano, dice claramente que con temor y gran gozo. Entonces uno pudiese decir, bueno, momento, si hay temor, ¿cómo puede haber gozo? Y si hay gozo, ¿cómo puede haber temor? Pero como digo, hermano, realmente lo que había acontecido con estas mujeres fue, hermano, algo extraordinario, algo sobrenatural, fuera de lo común, fuera de serie. Y por eso es, hermano, que la reacción, porque si recordamos, hermano, en la meditación anterior hablábamos de cómo el ángel que había descendido del cielo hizo de estas mujeres testigas. Hizo, hermano, que estas mujeres pudieran presenciar lo que había sido, fue, hermano, el lugar donde el cuerpo del Señor Jesús fue depositado. Y de esa manera ellas, hermano, hermana, confirmar, por lo menos teóricamente, porque el ángel les dijo, ha resucitado. Ellas no lo vieron, no lo habían visto hasta entonces, pero ellas creyeron. Y todos esos acontecimientos que se habían dado, hermano, es que despertaron en ellas, como dice aquí, hermano, la palabra de Dios, que cuando ellas salieron del sepulcro, salieron con temor, pero salieron, dice, con gran gozo. Entonces, hermano, lo que Dios quiere, hermano, o quiso con estas mujeres, ser, hermano, los canales de bendición o de buenas nuevas, que tarde o temprano, por supuesto, los discípulos, hermanos, se iban a enterar. Tarde o temprano el Señor se iba a presentar con ellos. Pero mientras esto, hermano, acontecía, hermano, el Señor manda
a estas mujeres para que vayan, hermano, y den las nuevas a sus discípulos. Y fíjense que las palabras del ángel, hermano, que dice que fueran a dar las nuevas, son las mismas palabras que el Señor Jesús usó cuando envió a sus discípulos a predicar. Cuando Él les dijo: vayan y den las buenas nuevas de salvación. Entonces se está hablando, hermano, de que llevaban palabra, hermano, que iba a lograr un impacto tremendo en todos ellos. Aunque fíjense que San Lucas dice, hermano, de que cuando ellas llegaron y contaron eso, muchos de sus discípulos no creían. Ya lo hemos dicho, es que para ellos, hermano, les costó asimilar la verdad de la muerte del Señor. A ellos les costó asimilar. No salían, hermano, de la emoción o del shock que el Señor había muerto. Y por eso dice, cuando el Señor se presenta con ellos, dice que ellos estaban, hermano, escondidos, encerrados, dice, por miedo a los judíos. O sea, todavía, hermano, estaban en shock. Entonces ellos no sabían en qué iba a parar aquello, porque ya había muerto el Señor. Y ahora, ¿qué iba a hacer de ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? Entonces, por eso es que, hermano, ellas, hermano, no solamente, hermano, temor, hermano, había sobrecaído sobre ellas por las experiencias que habían tenido, sino que al mismo tiempo el gozo de que llevaban, hermano, palabra que iba a hacer, hermano, recobrar a los discípulos eso que el Señor les había dicho, el gozo. El Señor se los dijo: van a recobrar el gozo, y cuando recobren el gozo, nadie se los va a poder quitar. Fíjense. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque ellos estaban, hermano, decaídos completamente. Entre los 4 evangelios ahí se menciona eso, ¿verdad? Que hermano, pues salieron, hermano, y fueron esparcidos, y a saber cómo se reunieron de nuevo, pero estaban allí, hermano, como afligidos, amedrentados. Y aunque ellas, repito, no habían sido testigos visuales de haber visto al Señor todavía en este momento, sin embargo, ellas obedecen a la voz del ángel. Y dice que saliendo del sepulcro, porque el ángel estaba dentro cuando estaba hablando con ellas, saliendo del sepulcro, dice, fueron, dice, corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Pero entonces, fíjense, hermano, sucede algo, porque dice que saliendo iban, dice, cuando ve aquí, Jesús les salió al encuentro. Entonces, fíjese, uno puede pensar, bueno, se contradice, porque el ángel les dijo que les dijera a sus discípulos que los iba a encontrar allá en Galilea. Ahora, fíjese, acuérdense que todo esto estaba aconteciendo en las afueritas de Jerusalén, cerca de Jerusalén, afuera de Jerusalén, pero cerca de Jerusalén. Y Galilea, hermano, que estaba al norte de Jerusalén, hermano, estaba a un poquito más de 90 millas. Fíjense, 90 millas. ¿Cuánto les iba o les tocó a los discípulos llegar a Galilea? ¿Cuánto les tocó? Aunque hubieran salido en el mismo momento, hermano, 90 y un poquito más de millas, no es fácil recorrerlas en burro o en camello o a saber qué medio de transporte ellos iban a tener. Recuerden que no tenían medio de transporte, ellos han de haber conseguido quizás. Pero si el ángel, o por lo menos el ángel, él como él dijo, mirad que os lo he dicho, o sea, lo que me han dicho que diga, eso he dicho. Entonces al ángel le dijeron, mira, diles esto, diles que allá los voy a ver, a mis hermanos los voy a ver allá en Galilea. Entonces, ¿por qué, hermanos, si él había resucitado, no era una buena, hermano, ocasión para desenmascarar, hermano,
a todos aquellos líderes religiosos, porque mire, ya lo hemos dicho, hermano, al resucitar el Señor Jesús, Él venció no solamente la muerte, sino que, hermano, Él demostró que todo lo que de Él decían era mentira. Que las acusaciones que hicieron, falsas acusaciones que hicieron, hermano, con haber resucitado, Él demostró que Él estaba en lo cierto y ellos en la mentira. Pero el Señor, en lugar de mostrarse, hermano, como sus hermanos en la carne, ¿se recuerda, hermano, cuando el Señor Jesús dice que estaba en la fiesta de los tabernáculos? Y entonces dice en San Juan capítulo 7, dice que sus hermanos carnales, o sus medios hermanos carnales, hermano, dice que le dijeron: ¿no vas a la fiesta? Y él dijo: no, yo no voy, suban ustedes. Y entonces ellos le dijeron: bueno, mira, si de verdad te quieres mostrar, ¿por qué no te muestras en público? ¿Por qué no te muestras a los hombres? O sea, muéstrate en público y demuestra quién tú eres. ¿Por qué te estás escondiendo? Si te quieres mostrar, ¿por qué no ocupas el momento ideal, hoy que es la fiesta, para mostrarte? El Señor le dijo: mi tiempo todavía no ha llegado. Entonces, hermano, Jerusalén era, hermano, la ciudad, por así decirlo, perfecta, usando el sentido común humano, para que el Señor Jesús apareciera y dijera: aquí estoy, dirigentes judíos. Cumplí mi palabra, al tercer día he resucitado, tal como lo dije. Hermano, yo le aseguro que muchos más hubiesen creído. Pero en lugar de mostrarse, hermano, en Jerusalén, el Señor decide mostrarse, hermano, o aparecer a sus discípulos en Galilea. Entonces, aunque el Señor Jesús había resucitado, por supuesto resucitó con un cuerpo glorificado, pero sin embargo, hermano, aunque es un cuerpo glorificado, nos muestra la palabra de Dios, hermano, que cuando resucitemos, nosotros vamos a resucitar, hermano, con el mismo pensamiento y sentimientos y conocimiento que tenemos. Porque recuérdese que lo que resucita no es el espíritu, no es el alma. Lo que resucita es el cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que va a resucitar es el cuerpo. Es lo que va a resucitar, el cuerpo, ya glorificado. Pero el alma y el espíritu, recuérdese, eso ahí está. Entonces, cuando el Señor, hermano, resucita, recuérdese que la mayor parte del ministerio del Señor fue en Galilea. Y el Señor creció en Galilea. Y por eso que pensaban que era de Galilea. Porque el Señor le tomó, hermano, un cariño a Galilea, porque Él, recuerden, se hizo del lado de los pobres. Y Galilea era la parte más pobre de Jerusalén. Entonces, cuando el Señor resucita, Él no va a Jerusalén, sino que Él va, hermano, a la ciudad, por así decirlo, de sus amores. Va a Galilea. Va a Galilea. Pero ¿por qué el Señor? Bueno, por supuesto, Él estaba glorificado, Él se aparecía y se desaparecía porque Él es Dios. Pero fíjense, si el ángel, la orden que le dieron al ángel fue: diles que en Galilea los voy a ver. Pero viene el Señor, hermano, y saliendo ya del sepulcro, hermano, dice claramente que mientras iban a dar las nuevas, no dice qué distancia del sepulcro, hermano, cuando ellos dejaron al ángel, no dice, pero dice que cuando iban en el camino a dar las nuevas a sus discípulos, el Señor se les aparece. Entonces, ¿por qué el Señor no les dijo al ángel que le dijera a las Marías que al ratito lo iban a ver? No les dijo nada. Si el ángel sabía o no sabía, a saber. La cosa es de que el ángel cumplió con su cometido. Pero como Dios es soberano, hermano, el Señor, Él sabía lo que iba a hacer. Y Él quiso, hermano, mostrarse vivo, resucitado, primeramente a estas dos mujeres. Dios lo quiso así. Para que, fíjese, para que ahora sí, ahora ya no solamente eran testigas, hermano, teóricas, ¿verdad?
sino o de oído, sino que ahora eran testigos oculares. Ahora ellas podían decir, lo hemos visto. Hoy podían decir, lo hemos visto. Porque seguramente sus discípulos le iban a preguntar. Y les han de haber preguntado. ¿Y ustedes lo vieron? Sí, y nosotros lo vimos. ¿Y cómo estaba? Y de seguro ellas tuvieron que describir, hermano, todo. Porque dice que no creían que Él había resucitado. Entonces, hermanos, si alguien viene a nosotros diciéndonos algo extraordinario y no lo creemos, por supuesto que vamos a cuestionar, ¿verdad? Vamos a hacer preguntas. ¿Y a dónde iba? ¿Y por dónde iban ustedes? ¿Y cómo iba vestido? ¿Y le vieron las manos? ¿Y le vieron la señal de los clavos? ¿Y en su rostro cómo iba? ¿Y iba inflamado? ¿Y cómo iba? Yo le aseguro que le han de haber hecho miles de preguntas a las mujeres. Pero hermano, ellas habían sido testigos y ahora, hermano, nadie podía sacarlas de esa convicción que ellas tenían, porque ellas habían visto, hermano. Ahora fíjese, hermano, el Señor en su ministerio, el Señor habló, hermano, de una bienaventuranza para aquellos como usted y yo, hermano, que habríamos de creer sin haberle visto. Y entonces el Señor, hermano, cuando sus discípulos comenzaron a contar las maravillas, cuando la gente comenzó a creer, hermano, de sus hechos y maravillas y admirarse de su doctrina, el Señor dijo: son más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y fíjense que cuando usted y yo creímos, yo, por lo menos yo no cuestioné que me comprobaran que el Señor Jesús había resucitado. Yo no lo cuestioné. Ni dije, bueno, primero voy a ir a Jerusalén, primero voy a ir a Israel y voy a ir a constatar que me enseñen la tumba donde dicen que resucitó, y voy a ver la tumba y yo quiero ver los lienzos y yo quiero ver, dicen que por ahí andan pedazos de la cruz, yo quiero ver y constatar a través del carbono 14 a ver si es cierto que pertenecen a los restos de la cruz donde el Señor fue crucificado, para entonces creer que fue crucificado, que murió y que resucitó. No cuestionamos nada, hermano, sino que, hermano, fue suficiente con la palabra, hermano, que alguien nos predicó, que alguien nos dijo el plan de salvación y creímos. Fíjese. Y por eso el Señor dice que nosotros somos más bienaventurados, porque sin haberlo visto, sin haber metido el dedo, hermano, en sus manos o su costado, hemos creído que Él es el Cristo. Hemos creído que Él resucitó. Hemos creído que está en el cielo, ¿verdad, hermano? Fíjese qué maravilloso. Pero a estas hubo necesidad que se les apareciera, porque iba a haber más credibilidad, hermano, más convicción en sus palabras, en sus aseveraciones de que le habían visto. Entonces, hermano, dice que, hermano, ellas, dice, hermano, cuando el Señor se les aparece, les hace un saludo. Otra vez estuvimos hablando de esa palabra, salve. Y salve, hermano, es una palabra que el Señor Jesús no la usó nunca en su ministerio. Nunca la usó. Y la encontramos, hermano, como 3, no mucho 4 veces, hermano, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento era una palabra que se usaba mucho. Y aunque no se encuentra, porque recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte en arameo, entonces por eso no se encuentra muy escrita de la misma manera, sino que, hermano, se usaba especialmente, hermano, en las celebraciones, en las fiestas que los judíos tenían. Y entonces cuando se inauguraba, hermano, una fiesta, cualquiera de las fiestas que fuera, hermano, los panes sin levadura, los tabernáculos, las cosechas, cualquiera fuera, hermano, eran los sacerdotes, hermano, los que inauguraban las fiestas, o sea, daban inicio a las fiestas. Y entonces, hermano,
la primera palabra que ellos mencionaban era esta, hermano. Y era, hermano, la palabra salve. Lo que quiere decir, hermano, es regocijaos. Es lo que quiere decir. Regocijaos. Y entonces comenzaba el pueblo, hermano, a celebrar las fiestas a Dios. Entonces, cuando el Señor se les aparece a ellas y les dice salve, eso es lo que les está diciendo, hermano. Que se regocijen, porque, hermano, lo que están viendo, imagínense, hermano, tener el privilegio, hermano, de ser las únicas mujeres, hermano, en la historia del ser humano, en ver a Dios glorificado. Vieron al ángel, imagínense, hermano. Qué testimonio, que ellas pueden decir, bueno, nosotros como cristianas hemos hablado con ángeles, hemos sido testigos de terremotos. Qué lindo, ¿verdad? Pero el poder decir, a mí se me apareció Dios, yo vi a Dios, hermano, es un privilegio que estas mujeres tuvieron. Es un privilegio. Y por eso el Señor Jesús, cuando se les aparece, les habla, las saluda con esa palabra: mujeres, regocíjense. Y claro, hermano, porque quedaba, al verlo a él, hermano, si había alguna duda en ellas de las palabras del ángel, ahora, hermano, yo creo que toda duda quedaba disipada, ¿verdad? Porque eso es lo que uno hace, ¿verdad? Cuando a uno le dan pruebas irrefutables de algo que uno quiere saber importante, uno dice, ya estoy satisfecho. Hoy sí ya tengo las pruebas, hoy sí, ya estoy satisfecho. Entonces, para ellas, hermano, no es que ellas eran incrédulas, no es que ellas eran incrédulas, el Señor les hubiera dicho o les hubiera reprochado como se lo reprochó a Tomás. Sin embargo, el Señor creyó conveniente aparecérseles. Y no es que él se contradiga, que dijo que iba a verlos en Galilea y que el ángel no les dijo y que se desapareció. Dios hace como él quiere, pero siempre lo hace con propósito. O sea, Dios no hace nada con despropósito. Dios siempre lo hace todo a propósito, y porque él es perfecto. Pero si usted ve, hermano, cuando él se les aparece a ellas, hermano, dice claramente, hermano, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, del gozo que había en ellas, cuando lo ven, dice que se acercan a él y dice, hermano, se le tiraron a sus pies y le adoraron. Ahora, fíjese lo que dice. El Señor estaba resucitado, ¿verdad? ¿Verdad? Y resucitó con un cuerpo glorificado. Pero ellas, cuando se encuentran con el Señor, ellas lo ven, ¿verdad? Lo ven. Y cuando el Señor les habla, ellas lo reconocen. Y aunque está glorificado, ellas lo reconocen. Ellas lo reconocen. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque fíjese, o sea, siempre, ya lo hemos dicho, hermano, ante la enseñanza de la palabra de Dios, siempre se han levantado falsas enseñanzas, siempre. Desde los tiempos de los apóstoles, como dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando mueran los discípulos, el apóstol Pablo, hermano, dijo que se iban a levantar muchos que iban a traficar con la palabra de Dios y que iban a traer falsas enseñanzas. Entonces, hermano, cuando se levantaba, hermano, una falsa enseñanza, y entonces los líderes de la iglesia escuchaban de esas falsas enseñanzas, convocaban a asamblea o a sínodos, le llamaban, para, hermano, debatir esas nuevas enseñanzas. Y así es como, hermano, logró la iglesia, hermano, voy a decirlo, sobrevivir de tanta falsa enseñanza, porque habían hombres, hermanos, que estaban dispuestos a luchar por la palabra, por la enseñanza, por la doctrina.
Y así es como, por ejemplo, hermano, lo que se conoce como la secta Solo Jesús. O sea, eso no es nuevo. O sea, esa enseñanza o falsa enseñanza, esa surgió allá por el año 300 después del Señor. Y entonces, hermano, lo que se hacía es que, hermano, de acuerdo al que originaba esa falsa enseñanza, así se reconocía la falsa enseñanza. Por ejemplo, la doctrina Solo Jesús, hermano, en ese entonces se conoció como el sabelianismo, porque Sabelio se llamaba el hereje que la inventó. Entonces convocaron sínodos y así es como vencieron a Sabelio y declararon esa doctrina una doctrina de demonio. Pero surge también, hermano, bueno, surgieron muchas, pero una de otras que surgió, hermano, se llamó los maniqueos, porque maniqueo se llamaba el hombre que inventó esta falsa enseñanza de que el Señor Jesús, hermano, hermana, Él no resucitó. Fíjense, eso decían los maniqueos. No, los marcianistas, marcianos se llamaban. Entonces ellos decían de que el Señor no había resucitado. Y allá en el año 144 de la iglesia en la que estaba en Roma, hermano, igual, hermano, hicieron un sínodo y ahí combatieron, hermano, y hermano, los declararon herejes. Pero lo que quiero decir, hermano, de que hoy en día tenemos todavía esa falsa enseñanza de la Solo Jesús, en este caso, hermano, de esta falsa enseñanza que habla de que el Señor Jesús no resucitó. Y fíjense, hermano, que lo que le digo, hermano, muchas veces las personas llegan a simpatizar con sectas religiosas sin saber qué es lo que las sectas enseñan. No, yo lo digo, no cuestionan, hermano, las enseñanzas doctrinales de otras corrientes religiosas. No las cuestionan. Y la gente dice, no, mira qué bonito, cantan como nosotros, tienen el orden como nosotros, predican igual que nosotros. Y mira, hermano, se puede escuchar que predican igual, pero la doctrina, hermano, esa no falla, hermano. La doctrina no falla. Entonces, cuando nosotros, hermanos, examinamos, hermanos, las corrientes religiosas por su doctrina, ahí es donde se pueden cachar. Y fíjense, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque hoy en día, en el modernismo, hoy, en estos días, hermano, hay, hermano, una corriente religiosa, hermano, donde el diablo, hermano, ha tratado de una secta u otra, hermano, tratar, como digo, hermano, de debilitar la fe de la iglesia. Y como no ha podido de una manera, hermano, lo hace de otra y de otra manera. Entonces, fíjese, a través del catolicismo, el diablo lo que ha querido, hermano, es eso, confundir a las gentes acerca de la enseñanza de Dios. Y como no ha podido con el catolicismo, entonces ahora ha inventado una nueva corriente, bueno, que no es nueva relativamente, que muchos no saben que son herejes. Y es ese tal movimiento conocido como el movimiento de la G12. Fíjense. Y una de las estrategias de esta secta diabólica, hermano, es que, hermano, le ponen nombres a las iglesias como que fueran iglesias de Dios. Y mire, yo se lo digo porque yo sé de gente que asiste a este tipo, hermano, de congregaciones herejes y ni saben que son herejes. O sea, la gente está ahí y no sabe que están en una secta hereje. No lo saben. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos la doctrina, es allí donde los cachamos. Y porque mire, eso no solamente engaña, hermano, a los débiles o a los nuevos, sino que ha arrastrado hasta a pastores, hermano. Pastores, hermano, que antes, hermano, sostenían la sana doctrina, han abrazado ahora, hermano, esta herejía de ese movimiento llamado G12. Y ahí están. Y creen que han encontrado la verdadera palabra de Dios.
Ahora, ¿por qué vengo mencionando esto? Porque aquí se habla de algo, como les digo, hermano. Ellas, ahí nos narra San Mateo, nos narra que las mujeres vieron al Señor y se tiraron a sus pies y lo abrazaron, lo adoraron y dice ahí, hermano, se tiraron ahí a él. O sea, lo vieron, lo estaban tocando, palpando. No dice que cuando ellas vieron al Señor, el Señor se esfumó porque era un espíritu, no. Ahora fíjese, la secta que se llama Testigos de Jehová enseña eso. Los marcionistas enseñaban eso. Entonces dice la secta de los Testigos de Jehová de que el cuerpo del Señor Jesús se desintegró en gases. Fíjense. Ahora, si el cuerpo del Señor se desintegró, como dice la secta de los Testigos de Jehová, ¿por qué aquí nos están diciendo Mateo que estas mujeres vieron al Señor? Estaba glorificado, pero ellas lo vieron. Si hubiese sido, si hubiese desintegrado, nosotros no somos capaces de ver algo desintegrado. Porque es lo que dice. No, dice, es una imaginación de los discípulos en su mente. Lo amaban tanto que en su mente ellos llegaron a pensar que había resucitado. No, momento, aquí dice que ellas lo vieron. Ahí dice que lo vieron. Ahí dice que él las saludó. Ahí dice que las saludó. Ahí dice que ellas lo adoraron. Se tiraron a sus pies y lo adoraron. Ahí dice, ¿verdad? Ahí dice que habló con ellas. Ahí dice que habló con ellas. Entonces no es un invento de la iglesia cristiana el decir que el Señor resucitó, porque, hermano, el que el Señor haya resucitado es un hecho. El apóstol Pablo dice claramente, hermano, que el Señor Jesús es las primicias de los que durmieron. O sea, el primero en resucitar de entre los muertos. Y por eso el capítulo 15, 1 de Corintios dice claramente: si nosotros esperamos solamente en Cristo y no en la resurrección, somos los más dignos de lástima. Entonces como que se les vuelve a esos herejes de la secta de Testigos de Jehová, porque ellos no esperan en la resurrección de Cristo. Para ellos el Señor murió y se acabó. Ahí se quedaron. Entonces los más dignos de lástima son ellos, porque ellos no creen que el Señor resucitó. Mas nosotros como iglesia creemos firmemente que el Señor Jesús resucitó. Aleluya. Él resucitó, es innegable. San Lucas lo dice claramente: se apareció a sus discípulos por 40 días, se apareció a muchos hermanos entre nosotros, se apareció. Ahí lo dice. Ahora, hermano, para pensar que Mateo, que los Lucas y los discípulos del Señor, hermano, son unos mentirosos, yo me inclino a creer que los mentirosos son esos de los Testigos de Jehová y no estos. Porque ahí claramente nos dice, ahí no nos dicen, es que parece que estaban viendo visiones, estaban tan tocadas que creyeron que lo vieron. No. Ahí dice que lo vieron, ahí dice que les habló, ¿verdad? Ahí dice que les habló. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, un espíritu no puede hablar. Pero él dice que les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya. Vaya, imagínense. Ahora, la pregunta es, ¿lo vieron? ¿Lo vieron, sí o no? Claro que lo vieron. Entonces no era invento de las mujeres, ni era invento de los discípulos, ni fue invento del apóstol Pablo, como dice que se le apareció al Señor Jesús. No era invento de él, sino que, hermano, ciertamente, hermano, era el poder de Dios. Es el poder de Dios de manifestarse, hermano, hermana, a los hombres. Y aunque él supuestamente, bueno, pongamos, hermano, que los mandó tan lejos a Galilea, pero lo vieron. Mire, San Juan nos narra, los días le mencioné, San Juan nos narra de que ya el Señor resucitado,
hubo un día en que los discípulos se habían ido a pescar, ¿verdad? Y entonces dice que toda la noche estuvieron tratando de pescar y no agarraron nada, ni un resfriado. Hasta que apareció el Señor Jesús, hermano. Y entonces dijo: hey, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y dijeron: no hay nada, le dijeron. Toda la noche hemos tratado y no hay nada. Y le tiren la red a la derecha, le dijo. Y la tiraron. Y dice que la red casi se rompía porque eran muchos. Pero cuando ellos llegaron a tierra, ya el Señor Jesús estaba cocinando pescadito. ¿Cómo un espíritu va a comer pescado? Pero ahí dice claramente que Él comió con ellos, les pidió de comer. Entonces, ¿cómo vamos a negar nosotros, la iglesia, que el Señor Jesús resucitó, si ese es un hecho? Y si nos piden pruebas visibles, pues como digo, a las pruebas nos remitimos. Ahí está la palabra de Dios. Y nosotros lo que hacemos es creer a la veracidad de esta palabra, que creemos firmemente que fueron hombres temerosos de Dios, que no iban hermano, a andar de mentirosos. Pero es admirable, hermano, el saber eso, de que nosotros tenemos la confianza de que hemos creído en un Dios que está vivo. No tenemos que celebrar el aniversario de la muerte de nuestro líder. Entonces, hermano, va a ser el aniversario de la muerte de nuestro líder. Un minuto de silencio, por favor, en honor a nuestro Jesucristo que murió. Ahí está enterrado el pobre. No. El Dios de nosotros es el único Dios que está vivo. Que nos traigan cualquier corriente religiosa y que nos demuestren que sus dioses o su Dios está vivo, y nosotros le vamos a demostrar que el Dios de nosotros está vivo, y que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es el mismo que se encarnó, hermano, para morir por nosotros. Ahí estaba, indudablemente resucitado. Entonces nosotros, hermanos, no debemos, hermano, claudicar ni desmayar, porque como dice Romanos, Romanos habla, hermano, del primer Adán. Entonces dice que por causa del primer Adán, todos nosotros nacemos en pecado, nacemos en condenación por causa del primer Adán. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios, él explica y habla del segundo Adán, que es Cristo. Entonces dice que así como hemos traído la imagen del primer Adán, vamos a traer la imagen de Cristo. Entonces, así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también vamos a adquirir esa imagen glorificada de Cristo, porque Cristo es las primicias. Y la fiesta, bueno, las primicias era, hermano, era una anunciación de una gran cosecha. Entonces Cristo es las primicias y nosotros somos la gran cosecha que, hermano, le va a seguir al Señor Jesús. Entonces, así como el Señor resucitó, dice la palabra de Dios, traerá Dios con él a todos los que durmieron en Cristo. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos transformados para recibir al Señor en el aire, dice, y estar siempre con Él. Aleluya. Fíjense. Entonces usted y yo, hermano, aunque la muerte si tenga cierto poder sobre nosotros, al retenernos, llegará un momento, hermano, en que Dios dará la orden para que la muerte nos suelte y, hermano, resucitemos los que estemos muertos, o seamos, hermano, transformados los que estemos vivos para recibir al Señor con la misma naturaleza de cuerpo que Él, hermano, recibió cuando resucitó, un cuerpo glorificado. Muy diferente en el aspecto de la naturaleza, como lo dice la palabra de Dios.
Pero como le digo, hermano, con la misma semejanza. Porque si usted ve, las mujeres no se confundieron, no dijeron se parecía, estaba más pálido, como que le habían quitado una mano. No, ellas lo vieron y lo reconocieron, y al verlo se le tiraron y lo adoraron, porque sabían que era el Señor Jesús. Entonces, cuando usted y yo resucitemos, vamos a resucitar gloriosos. O sea, todo, hermano, se recuerda, dice la palabra de Dios en la profecía, dice, hermano, dice, los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa cantará, la lengua de los mudos cantará. ¿Sabe qué quiere decir? Que toda consecuencia del pecado será borrada de nuestros cuerpos glorificados. O sea, que si hay un mudo que cree en Cristo, cuando resucite, va a salir alabando a Dios. Que si morimos de una enfermedad mortal, cuando resucitemos, no va a haber indicios de esa enfermedad. Serán cuerpos glorificados, completamente glorificados. Entonces, para nosotros, hermanos, es una esperanza gloriosa el saber que, hermano, no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué la muerte? Si la muerte para nosotros es ganancia. Es lo que dice la palabra de Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que como humanos uno dice, bueno, sí, pero quisiera estar con mis hijos todavía. Sí, pero mi hermano, el día en que nos toque, está bien, digamos, muerte, está bien, muerte, llévame, pero por un ratito, porque me vas a tener que soltar cuando suene la trompeta, porque así va a ser. La muerte no podrá retenernos, porque el Señor Jesús la venció. Porque la muerte, mire, la muerte, yo veo a la muerte no como un enemigo fuerte de Dios, un enemigo nuestro, pero de Dios no, porque Dios usa la muerte para sus propósitos. Dios le dice, muerte, jalate a aquel, y se lo lleva. O sea, la muerte, el diablo son instrumentos de Dios que Dios usa a su antojo, porque todo lo tiene en control Dios. Entonces, a Dios nada se le escapa, hermano. Entonces, por eso nosotros debemos de vivir tranquilos. Si nos da vida a Dios, agradecidos. Y el día que tengamos que enfrentar la muerte, enfrentémosla con valor, sabiendo que pasamos de una vida, hermano, quizás de dolor, a una vida gloriosa, a verlo a Él tal como Él es. Amén, hermanos. Así que qué bueno que usted y yo no tuvimos necesidad de pedir pruebas para ver si Él había resucitado, sino que creímos. Y por haber creído somos bienaventurados, y por haber creído hoy somos salvos. Mantengámonos en esa confianza, en esa fe, hermano, hermana, que nadie nos aleje de Dios, hermano. Y cuando usted oiga así como una enseñanza, algo que le suena raro, pregunte, venga y pregunte y diga, hermano, mire, ¿qué tal denominación? ¿Son de esta denominación? Dígame por favor, ¿son herejes o no? Y mire, hermano, con gusto le vamos a decir si son o no son. Si no son, le vamos a decir, hermano, eso están bien, si usted quiere váyase con ellos, pero si están mal, le vamos a decir claramente, usted está en la pura cueva del diablo, se lo vamos a decir. Y así le vamos a dar que escudriñe la palabra para que nos demos cuenta, hermanos, de la verdad. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias.